¿Cómo? Ya se Ya acabó. dejó de grabar. Sí me había dado cuenta. Yo no tampoco. Es más, es 1 menos omega p cuadrada entre omega más i omega tau a la menos 1. Está bien. Quedan como 5 minutos. No, había como cinco. Si mi nota está mal, eso es algo importante porque tengo que checar, tengo que cambiar. ¿Sale? Ok, ahora dijimos esta omega p, ¿sí? Esta omega p que es igual a esto, que también se puede escribir como la raíz cuadrada de mu 0 sigma e cuadrado sobre tau. Es lo que llamamos la frecuencia de plasma, ¿no? ¿Se acuerdan que en el caso de acá de los eléctricos, como que había una frecuencia importante que era la frecuencia natural de oscilación del oscilador armónico? Acá no hay oscilador armónico, de hecho no hay fuerza restitutiva que mantenga ahí a los electrones, pero de nuevo sale una frecuencia característica que vamos a llamar la frecuencia de plasma. ¿Y qué es esto? ¿Sale? ¿Sí? Ahora, ¿qué es eso de la frecuencia de plasma? Vamos a ver. Ya voy a borrar lo que está de este lado. ¿Este está? No, menos 1. ¿Seguro que está menos 1? Sí, yo también estoy dudoso, no sé. Porque es que Sí, no esto, tendría sí. sentido. Ajá, no sé porque es segundos a la menos uno y esos son segundos a la menos uno también. Sí, sí, es cierto. Sí, sí. Ahora, de nuevo, despejar, Como a ver, dos cuadrados. despejar la Son parte segundos real y a la la parte menos dos. imaginaria de aquí Ah, sí. es algo que en general no es trivial. ¿Sí están de acuerdo? Salvo en este caso, ¿no? En este caso sí, la parte real y la parte imaginaria se separan bien en esta aproximación. ¿W? ¿Sí? Sí, no. Frecuencia. Allá Sí, ya dijo. separar la parte real y la imaginaria no es trivial, pero vamos a pintar un poco cómo es la forma de la parte real y imaginaria. Numéricamente sí lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Lo que tenemos aquí es, vamos a hacer una gráfica bien grandota. Esta es la frecuencia. Aquí Ah, sí, vamos sí. No, ese es a un... 1. ¿Ese es un epsilon 0 o es un E0? Epsilon 0. Epsilon Aquí 0. estamos, hasta ahí. ¿Qué le Luego pregunta por Diana? aquí voy a poner ¿Qué le pregunta Diana? la frecuencia de plasma. Es que parece ¿Sí? una E. No, Epsilon. Y aquí voy a escribir. Ah, no, vamos sí, a es ver. epsilon. Es que le escribe el Tenemos epsilon la- así, ¿no? Ya me quedo muy feo. Esta es el índice de refracción, la parte real. Esta lo voy a poner punteada. Esta es la parte, la capa, es decir, la parte imaginaria del índice de refracción. Entonces, parte real y parte imaginaria. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ah, bueno, sé que es el índice de refracción, nada más como estoy poniendo las dos en el mismo, ya no le voy a poner ahí etiqueta, ¿no? ¿Sí? Entonces lo primero que observamos es que, de nuevo, existe una región de dispersión anómala, ¿no? Aquí, ahora es más amplio. ¿Sí? ¿Sí estamos? Es decir, una región en la que el índice de refracción es menor que 1. ¿Sí?
que es una región aquí cerca de la frecuencia de plasma. ¿Sale? ¿Sí? La otra es que empezamos con una capa muy grande. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué me medía la capa? Era la absorción o la atenuación de la radiación en el material. Esa capa empieza muy grande a frecuencias muy bajas, ¿no? Y conforme las frecuencias se van haciendo grandes, y digamos para frecuencias más allá de la frecuencia de plasma, esa capa se empieza a volver cero. Es decir, el material se empieza a volver transparente. ¿Sí? Entonces, a frecuencias altas, donde altas quiere decir más grandes que omega, la frecuencia de plasma, el material más o menos es transparente. Por abajo de la frecuencia de plasma, el material es opaco. ¿Sí? Y entre más baja la frecuencia, pues más opaco. ¿Sí? ¿Sí estamos hasta ahí? Bueno, pues más o menos esa es la forma que tiene esta solución, ¿no? La parte real y la parte imaginaria del índice de refracción complejo de un metal. ¿Sale? Ahora, ¿cómo es esta frecuencia de plasma? O bueno, ¿qué es físicamente? ¿Qué me indica? Bueno, esa frecuencia de plasma sería, si ustedes piensan en los electrones libres, ¿no? Se mueven libremente, ¿no? Como me lo dice en el material. Si yo empiezo a darles a una cierta frecuencia, pues ahí van a ir siguiendo esa frecuencia a la que yo los empuje, ¿no? Si el campo eléctrico empieza a oscilar más rápido y cada vez más rápido, va a llegar un momento en el que la propia inercia de los electrones pues ya no les permite reaccionar tan rápido. ¿Sí? ¿Sí se lo pueden imaginar? Si voy a una frecuencia muy, muy, muy alta, los electrones ya no les da tiempo de seguir a la onda. ¿Sí? Su propia inercia se los impide. Entonces se desfasan. Y entonces empiezan a desfasar. ¿Sí? Primero se desfasan. Y si sigo aumentando la frecuencia, llega un momento en el que los electrones ya ni se mueven. ¿No? O sea, esto va tan rápido que la inercia de los electrones no les permite, son demasiado torpes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para seguir esta frecuencia tan alta. ¿Sí? Y entonces, en ese caso, ¿cómo se comporta el material? Esencialmente como si fuera un dieléctrico, ¿no? ¿Sí? Su coeficiente de absorción o su coeficiente de extinción bajan mucho, ¿no? Y el material se vuelve transparente. Porque simplemente los electrones no pueden seguir el ritmo del campo electromagnético. ¿Sí? Ahora, eso ocurre solamente a frecuencias muy altas, típicamente la frecuencia de plasma. En los rayos X, ¿no? Los metales no son completamente transparentes, de nuevo esto se va haciendo cero poco a poco, ¿no? No cae repentinamente, pero esto está, digamos, en el ultravioleta extremo, donde empiezan los rayos X, por ahí, ¿no? Entonces, para rayos X ya, digamos, de muy alta frecuencia, uno sí puede lograr ver a través de metales. ¿Sí? No los rayos X típicamente que utilizan en los hospitales, esos no son de tan alta frecuencia, ¿no? Pero con rayos X de más alta frecuencia uno sí puede lograr ver unos duros. ¿No? Porque justamente su frecuencia es tan alta que los electrones no llegan a reaccionar, entonces no se comporta como un metal, se comporta más como un dieléctrico. ¿Cuál fue la última consecuencia que dijo que tenía que los electrones llegaran a detenerse por la frecuencia que ya no pueden llegar a un... Sí, o sea, si un electrón, digamos, tiene una cierta... Si yo te digo, a ver, te pongo un tráiler aquí, ¿no? Te digo, a ver, empújalo. ¿Cómo lo empujas? Pues despacito, ¿no? Y si lo empujas y si lo logras hacer mover, ¿no? A ver, ahora frénalo. Pues te pones enfrente y vas, como que lo detienes muy despacito, ¿no? Si te digo, a ver, muévelo a... No digas alta frecuencia, a 1 Hz, ¿no? Es decir, una vez por segundo va y viene. A ver, hazlo. No, Pues no, ¿verdad? Es más, ni siquiera, olvídate empujándolo a mano, ni siquiera con su motor, ¿no? Y no es porque sea uno poco hábil para poner reversa y luego otra vez al frente, ¿no? O sea, simplemente no se puede, ¿no? O sea, por eso es por lo que un tráiler, ¿no? No lo pueden frenar en la carretera así de golpe, ¿no? Seguramente si hay un accidente y viene un tráiler a 100 kilómetros por hora, pues no lo van a detener, se va a llevar el accidente y a lo mejor ni se entera, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, claro, un electrón no es tan masivo como un tráiler, pero digamos, la idea es que eventualmente puedes llegar a una frecuencia donde el electrón sea suficientemente pesado para no poder reaccionar a esta frecuencia. ¿Sí?
Son frecuencias muy altas, ¿no? Rayos X. ¿Cuántos ¿Por dónde andan los rayos X? Longitud de onda, a ver. No, eres por ahí 10 a la 17. Ah, longitud de onda, estaba hablando de frecuencia. O a la 18. 10 a la... Pero la longitud de onda es mucho más corto. Si la luz. Pues hablan entre, digamos, los rayos del orden de los empezar como picómetros. por un nanómetro, ¿no? Por Sí, ahí, más o eso, menos. nada más bien nanómetros por Por un nanómetro. del orden del ¿cuánto radio es la board. frecuencia? Creo debe ser por ahí 10 a la 18, no Pues sé. por ahí, ¿no? Ajá. Es como 10 a la... A ver, hagámoslo. Es Sí, como 10. 10 a la 17, 10 a la 18. ¿No? Por ahí así. Sí, porque es 10 a la 8 dividido entre 10 a la menos 10. O sea, 10 realmente muy altas, a la 18. ¿no? Y entonces ahí es donde el material se empieza a volver transparente. Si se van a los rayos X de más alta frecuencia, pues ya van a caer por acá y ahí sí ya es francamente más transparente el material, ¿no? Ujú. ¿Sí estamos? Ok. ¿Ok? Entonces acá, digamos, si yo viera esta porción de la gráfica, pues parecería más bien como un dieléctrico, ¿no? Tiene un coeficiente de atenuación pequeñito, casi constante, ¿no? Y un índice de refracción también más o menos constante, sería transparente. ¿Sí? Pero nosotros vivimos acá, ¿no? Entonces la frecuencia de plasma típicamente está un poco por arriba del visible, ¿no? ¿Y por qué le llama plasma? Plasma es porque clásicamente lo podemos pensar como que el conjunto de electrones, ¿no? Tiene, lo podemos pensar como un plasma, ¿no? Es decir, como un conjunto de electrones libres, ¿no? Son nociones muy clásicas, ¿no? Pero, y esencialmente, pues, como que tienen una frecuencia máxima a la cual pueden oscilar y de ahí para arriba ya no. ¿Sí? Si no lo queremos ver como microscópicamente, sino como esta frecuencia a la que el plasma pudiera oscilar. Ok. ¿Sí? ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Ok? ¿Cómo andamos de tiempo? Entonces, para concluir esta parte, a ver, el índice de refracción cuadrado complejo, ¿no? De un material ya más general, ¿no? Donde más general, ¿qué quiere decir? Pues podríamos tener un semiconductor, ¿no? Un semiconductor tiene, pues, cierta conductividad, a lo mejor no tan alta como la de un metal, ¿no? Pero tiene conductividad. También tiene un comportamiento, pues, dieléctrico, ¿no? Entonces debía tener un comportamiento también como el que teníamos acá hace rato. Entonces, vamos a ver. Y en general podría ser incluso una mezcla de materiales, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿cómo sería el índice de refracción de un material más general? Sería 1 menos la frecuencia de plasma cuadrado sobre omega cuadrada más i omega tau menos 1, que sería como la parte conductiva, ¿no? Que tiene que ver con este background que tú decías que veías en alguno de los espectros, ¿no? Ajá. Ahí está, ¿no? Más o menos, a lo mejor tiene una forma más o menos así. Sí, correcto. Sí, ¿no? Es una parte conductiva, probablemente ahí entra también escaque y otras cosas que no tienen forma de pico, sino que son curvas suaves que van cambiando muy lentamente. Y luego más n e cuadrada sobre m epsilon 0, la suma sobre j de fi sobre omega j cuadrada menos omega cuadrada menos de refracción i complejo. gamma j omega. ¿Qué letra es la de arriba? FI. Sí, ahorita vemos qué quiere decir eso. Es una F. ¿Cómo quieren que les haga la F? ¿Así está mejor? F. ¿Cómo? FJ. FJ. ¿Sale? ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una cierta parte conductiva porque todos los materiales hasta cierto punto presentan una conductividad, ¿no? Un vidrio, por ejemplo, pues es chiquitita, ¿no? Y esto pues, normalmente lo despreciamos, pero eso no quiere decir que no esté ahí. ¿Sí?
y una parte, digamos, dieléctrica, ¿no? Que tiene que ver con estas resonancias de los átomos, de los electrones, que sí están amarrados en sus posiciones. Incluso en un metal, ¿no? Los electrones que son móviles son los de las capas externas, ¿sí? Los que están más alejados del núcleo. Pero los electrones internos están ligados y tienen un comportamiento más bien dieléctrico, ¿sí? Entonces, el índice de refracción, digamos, de un material ya más en serio, ¿no? Pues sería una cosa de este estilo, donde aquí además podemos poner estas FJ, ¿no? Serían como las fracciones de electrones en cada uno de los distintos estados, ¿no? Es decir, los que están en las capas más internas, el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, ¿no? O incluso en una mezcla, pues, cuántos tienes de uno y cuántos tienes de otro, ¿no? ¿Sí? Y cada uno de esos va a contribuir con una resonancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve el espectro completo? Pues son la superposición de todas esas resonancias más la parte conductiva. ¿Vale? Entonces, el índice de refracción, ¿no? Ya vimos, ¿no? De nuevo, aquí tenemos dispersión, ¿no? El índice de refracción no es constante, hay atenuación, ¿no? En la parte metálica, más lo que ya habíamos visto de la parte de... ¿Sale? ¿Ok? ¿Sí estamos? Entonces ahí está, ahora sí ya saben la física detrás del índice de refracción, ¿no? La interacción entre los materiales y las radiaciones. ¿Sale? ¿Sí? Ok.